El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que no era militante del Partido Comunista, pero sí apoyaba a luchadores sociales luego de difundirse supuesta información sobre su pasado Ciudad de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador AMLO, desmintió este miércoles las falsedades que aparecen en expedientes desclasificados del Centro de Inteligencia sobre su pasado, como una supuesta cercanía con organizaciones comunistas. Por ejemplo, se dice que yo era miembro del Partido Comunista cuando fui director del INI Instituto Nacional Indigenista, y que yo apoyaba y financiaba a ese partido, aseguró el presidente en rueda de prensa en Palacio Nacional. Hay muchas cosas inventadas. AMLO, líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional Morena, matizó que no era militante del Partido Comunista, pero sí apoyaba a luchadores sociales. El mandatario denunció que los organismos de inteligencia del Estado han cometido grandes injusticias por etiquetar a luchadores sociales y a opositores y, por eso, se reprimió a mucha gente. Nunca más un régimen autoritario que persigue a las personas por sus ideas y militancia partidista, clamó el presidente, quien ordenó el cierre del Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN, tras asumir la presidencia el 1 de diciembre. El pasado viernes, AMLO anunció la apertura de los archivos de la Policía Federal y de los diferentes organismos de inteligencia que ha tenido el país durante los últimos 100 años. El periódico El Universal publicó un expediente de la extinta Dirección Federal de Seguridad DFS, sobre las actividades de AMLO entre 1980 y 1983. Cuando se desempeñaba como delegado del INI y dirigente del gobernante Partido Revolucionario Institucional PRI, en el suroriental estado de Tabasco. Me pidieron que mi expediente se reservara porque soy presidente, pero no tengo nada que ocultar, dijo AMLO. El espionaje reveló que miembros del Partido Socialista Unificado de México SUM, creían que AMLO trataba de ser más progresista y revolucionario el PRI. Los documentos también señalan que AMLO se rodeó al frente del Instituto Nacional Indigenista de integrantes del Partido Mexicano de los Trabajadores PMT, y del Partido Comunista Mexicano PCM. AMLO dejó el PRI en 1983, participó en la fundación del izquierdista Partido de la Revolución Democrática PRD, y se convirtió en jefe de gobierno del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, en el año 2000. Tras fracasar en las elecciones presidenciales del 2006 y 2012, AMLO ganó los comicios del 1 de julio de 2018 con Morena, una nueva marca electoral hecha a su medida. En otros temas, este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, disminuyó en 0,5 puntos porcentuales la previsión de crecimiento de México para 2019 y 2020, hasta un 2% y un 2,3%, respectivamente. Va muy bien la economía. Hay estabilidad económica y financiera y estamos creciendo y creando empleo, rebatió AMLO, confiado en el futuro prometedor de México ahora que tiene un buen gobierno. Sobre el sector salud, explicó que próximamente se darán detalles sobre supuestos casos de corrupción en la compra de medicamentos por parte de organismos públicos en años pasados. Además, lamentó que en la anterior administración, solo unas 15 empresas se beneficiaron principalmente de las compras de medicamentos por parte del Estado, con un costo anual de $4.000 millones. Finalmente, AMLO remarcó que su gobierno siempre será respetuoso de los medios de comunicación. Apoyó las benditas redes sociales por darle voz cuando era opositor y lamentó que algunos medios hicieran jugosos negocios con el manejo de la libertad de información.
Subrayó que también hay un presupuesto público para publicidad en medios, pero el recurso es 50% inferior al de hace un año. Malo sería usar recursos del Estado para comprar lealtades, aseveró.